Sí, hola a todos. Este es un video para poder resolver el problema 5.38 del libro de Munson. Este es un problema relacionado a ecuaciones integrales de volumen de control. Cuando se aplican fuerzas, ¿sí? Como el problema lo plantea, tenemos una placa circular que tiene un diámetro de 300 milímetros, ¿sí? Pues esta es la placa circular, ¿sí? De 300 milímetros. Esta placa tiene un agujero en el centro, ¿sí? Como dice aquí, está perpendicularmente hacia un chorro de aire o hacia un jet de aire. Ese jet de aire tiene 40 metros por segundo, ¿sí? Y choca contra la placa. Y lo comenta como esta placa tiene un agujero en el centro, esto resulta en una velocidad de chorro de 40 metros por segundo y tiene un diámetro de 20 milímetros. Lo que se nos pide es determinar la componente horizontal de la fuerza requerida para mantener la placa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que resolver las ecuaciones de volumen de control para un momento lineal, ¿sí? Entonces la ecuación que nosotros vamos a utilizar es esta que está aquí, que viene siendo todas las fuerzas que se actúan en el volumen de control, que son las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de superficie, van a ser igual a el cambio en el volumen de control del momento más la integral de todas las superficies de control, ¿sí? Por la velocidad relativas al volumen de control multiplicadas por su densidad, por la velocidad con respecto a las superficies de salida, ¿sí? Las cuales son el flujo máximo. Bien, como ustedes saben, una de las primeras cosas que debemos hacer nosotros viene siendo determinar primeramente el volumen de control de nuestro problema. Nosotros debemos de determinarlo en función a las fuerzas de ese volumen de control, ¿verdad? Pues una de las cosas que siempre hemos platicado es empezar con la superficie de control. Entonces vamos a dibujar aquí una superficie de control, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro primer lado de nuestro volumen de control. Después podemos irnos hacia este lado y bajar para también tocar perpendicularmente el chorro que es más pequeño y cerrar de esta manera. Entonces todo esto que está en magenta viene siendo nuestro volumen de control, ¿sí? Ahora bien, lo que sigue en esta parte viene siendo pues qué condiciones o suposiciones nosotros vamos a poder determinar para poder resolver el problema, ¿sí? Entonces una de las primeras cosas que nosotros debemos de plantear, ¿sí?, es verificar qué tipo de volumen
de control estamos nosotros planteando. Entonces, aquí podemos poner nosotros el paso 3. Pueden ser las oposiciones. Una viene siendo qué tipo de volumen de control. También podemos preguntarnos el tipo de flujo. ¿Qué dimensiones? ¿Sí? Y al momento de contestarnos esas preguntas, nosotros vamos a ir pudiendo resolver nuestra ecuación general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para lo que es volumen de control sabemos que hay el fijo, el movible, ¿sí? Y el deformable, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer una decisión con respecto a eso. Entonces, bien, volviendo a nuestro problema, primeramente ya lo definimos, ¿sí? Bueno, sabemos que no es deformable, ¿sí? Movible, podemos suponer que tampoco es movible, ya que si nosotros pusiéramos unas referencias, vemos que nuestro volumen de control pues, no se mueve con respecto a ninguna referencia. Aparte, nuestro problema no nos lo plantea de esa manera, ¿sí? A menos de que sea un coche, un avión, otro tipo de artefactos, no se mueve, entonces movible no es. Entonces nos queda que es un fijo, ¿verdad? Entonces, cuando es fijo, la verdad, nuestra velocidad se mantiene igual con respecto al volumen de control. El tipo de flujo. En el tipo de flujo tendríamos nosotros dos condiciones. Uno es estable, o el otro es inestable, ¿verdad? Inestable. Entonces, para poder responder esa cuestión, si este flujo es estable o inestable, cuando los flujos están ya desarrollados, como se muestra en este problema, si se fijan, esto ya tiene una forma, le podemos determinar un diámetro. Quiere decir que esos flujos son estables. Si fueran inestables, de alguna manera es casi imposible determinar las condiciones de los diámetros y de los flujos. Entonces, por esa razón, pues no es inestable, pero sí es estable, ¿verdad? Y la última exposición que tenemos ahorita viene siendo qué dimensiones es, ¿verdad? Y esta fácilmente se responde porque explícitamente nuestro problema nos plantea que vamos a determinar la componente horizontal de las fuerzas requeridas. Entonces, cuando decimos componente horizontal, estamos hablando de componente en X, ¿verdad? Ok, entonces es una sola dimensión y es en el eje de las X, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, una vez definido esto, podemos nosotros replantear nuestra ecuación general
e ir aplicando nuestras suposiciones, ¿sí? Entonces, como es un volumen de control fijo, no vamos a trabajar con velocidades relativas, entonces no tenemos que preocupar por estas velocidades, ¿verdad? Como decidimos que era un flujo estable, nosotros desde este momento podemos decir que independientemente de la integral, al momento de resolverla, nosotros sabemos que esta parte se va a hacer cero, ¿sí? Como es una dimensión con respecto a x, vamos a saber nosotros que pues todas estas condiciones van a ser solamente en x, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, si fijas, vamos a trabajar solamente en esta parte, ¿sí? Entonces nosotros podemos replantear nuestra ecuación diciendo que pues tenemos una sumatoria de fuerzas en x, ¿sí? Cualquiera que estas sean, y van a ser igual a la integral de la superficie de control 1, ¿sí? Por la componente de x 1 por la densidad 1 por la velocidad x 1 por el diferencial de a, ¿sí? Y lo más la integral es control 2 de x 2 densidad 2 Estas dos superficies de control son, vamos a llamarle la 1, ¿sí? Y esta la vamos a llamar la 2, ¿sí? Ahora, ¿por qué estas no las tomamos en cuenta? Por la simple y sencilla razón que nos interesa a nosotros determinar solamente estas fuerzas, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos las fuerzas en Y, tendríamos que tomar en cuenta estos flujos, ¿verdad? Sin embargo, no lo estamos tomando. ¿Por qué? Porque el problema es muy explícito con respecto a esa condición. Bueno, entonces nuestra ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Para analizar la parte de f de x podemos decir que las fuerzas en x van a ser negativas, ¿sí? Esto va a ser igual a la velocidad de x E1 o ρ1 de x1 por el área 1, que integrando, ¿sí? Esto va a ser negativa más de x2 ρ2 de x2 por el área 2, ¿sí? Entonces, si se fijan, esto va a ser nuestra ecuación a solucionar, ¿sí? Esta nos va a dar la fuerza necesaria para poder resolver nuestro problema. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo solucionar esa parte y encontrar la fuerza. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video.